Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14. Vamos a leerlo todos. Me siguen, por favor. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Alabado sea el Señor. Tome su lugar, hermano. No fue mucho, Gloria a Dios. La reflexión que hoy vamos a hacer con respecto a esta lectura, hermanos, le vamos a poner un título a la exposición: Nuestra elección y nuestro destino. Se llama el título de esta predicación: Nuestra elección y destino. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de saber que desde la eternidad fuimos elegidos, fuimos escogidos. Fue determinado para cada uno de nosotros bendiciones en la mente de Dios desde la eternidad, antes de que el mundo fuese fundado, antes de que el mundo fuese poblado. Dios hizo planes para usted y para mí, hermanos, para cada uno de nosotros. Estos planes los guardó por mucho tiempo, esperando el kairos preciso, el tiempo preciso, para poderlos dar a la humanidad. Los guardó, eran un misterio. Aún Él, en el Antiguo Testamento, habiéndose presentado como el Shaddai, habiéndose presentado como el Adonai, habiéndose presentado de muchas formas y de muchas maneras, como Yahvé, como el Yo Soy, aún no se había manifestado como el Hijo y como el Espíritu. Todo esto era un misterio que Él había guardado en los tiempos. Y a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido saber todo lo que Dios tenía en su mente, todo lo que Dios tenía en su corazón, si no es que Él mismo nos los ha venido a revelar a través de su evangelio. Aleluya. A través del evangelio. Ese evangelio que usted y yo predicamos, ese evangelio que usted y yo escuchamos cada vez que se predica, cada vez que se expone la palabra, ¿sí? Ese evangelio era un misterio que ya nos ha sido revelado, dice el apóstol Pablo. Dios tenía un misterio, Jesucristo. El misterio de Dios es Jesucristo. Sus obras, lo que iba a padecer, el tiempo en el que iba a venir, la razón por la que iba a venir. Ese es el misterio de Dios. El misterio de Jesucristo es otro. El misterio de Jesucristo es que de su derramamiento de sangre, de sus huesos, de sus miembros, iba a salir una iglesia gloriosa. Es el misterio de Jesucristo. Era un misterio escondido, dice lo que hemos leído. Pero nosotros fuimos predestinados para que, cumplido el tiempo y habiéndose revelado este misterio a través de Jesucristo, que es la máxima revelación de Dios para con los hombres, entendiéramos ese plan de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, que Dios tiene preparado para usted y para mí, hermano. Pablo inicia su exposición bendiciendo a Dios por eso, porque así como Daniel expresó a Nabucodonosor que Dios, el Dios de los cielos, es el Dios de los misterios, pero Él es el mismo, dice, que lo puede revelar a los hombres. Y usted y yo, que hemos entendido el evangelio, hermanos, gracias a Dios, por su gracia, nos ha sido revelado este evangelio. No nos ha sido dado a conocer únicamente, no nos ha sido expuesto únicamente, sino que como Pedro hemos podido decir, ahora creemos que el Señor Jesucristo
es el Hijo de Dios, amén, es el ungido de Dios. Ahora creemos que Jesucristo tiene la llave de la vida, que en Jesucristo está la vida, que Él es la vida, que Él nos puede salvar, que Él nos puede redimir, que Él nos puede limpiar, amén. Ahora sabemos que la máxima revelación al hombre es el Evangelio de Dios. Ya no hay otra revelación más. 500 años después surgió el Corán. 500 años después del cristianismo, el Corán habla de que es la última revelación. La última revelación no es Mahoma. La última revelación no son las religiones, siquiera las religiones modernas actuales. Hay muchas que saltan, hay muchas que brincan, hay muchas que atraen. Ya no hay una nueva revelación. La máxima revelación es Jesucristo, hecho hombre para salvación a todo aquel que en Él cree. Amén. Gloria a Dios. El cristianismo es exclusivo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Porque no hay otro mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios, aleluya. Eso que le es familiar, eso que hemos escuchado por mucho tiempo, que hemos meditado por mucho tiempo en la palabra, eso era un misterio. Es un misterio en el que el corazón de Dios se abrió para dárselo a usted, para dármelo a mí, y lo hemos entendido y lo hemos comprendido, como dice Pablo, y por eso ahora somos hechos hijos de Dios, amén. Le hemos oído a Cristo, le hemos creído a Cristo, le hemos creído a Dios, le hemos recibido, amén. Y eso hace la diferencia, y al que le recibió, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Por eso Pablo bendice a Dios, porque no es cualquier cosa lo que Dios se propuso hacer en usted y en mí. Nada más revelarnos cosas. Nos ha dado muchas promesas, hermanos. Muchas promesas para que en el tiempo de la angustia usted pueda recurrir a la palabra y tener consuelo. Para que en el tiempo de la escasez usted pueda recurrir a la palabra y tener seguridad. Para que en el tiempo de la delincuencia y la inseguridad que hoy se vive, usted pueda recurrir a su palabra creyéndola con fe. Fíjese bien la diferencia. Y usted pueda tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios entonces ha revelado un misterio. Nos ha revelado que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, según la lectura. Nos ha revelado también que Él ha restaurado en nuestra vida la primera creación. Nos ha revelado que también restaurará a sí mismo todas las cosas por medio de Jesucristo. Dice lo que hemos leído, que a través de Jesucristo Él ha planeado reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Jesucristo. Esto quiere decir que hay un desorden. Esto quiere decir que hay una dispersión, que hubo una dispersión a causa de las desobediencias. En el cielo hubo una desobediencia. En la tierra hubo una desobediencia. En el cielo, ustedes saben que Luzbel se levantó y causó un desorden y atrajo a 1/3 de los ángeles de Dios, los convenció. En la tierra hubo un desorden. Satanás nuevamente viene, seduce al hombre. El hombre es caído y causa un desorden. Y ese desorden trajo maldiciones para la tierra. Y ese desorden trajo juicio al hombre. Entonces Dios, el plan de Dios es de reunir todas las cosas que fueron dispersas, de construir, de edificar, de volver a unificar todas las cosas que fueron dispersas a causa de la desobediencia, las cosas que hay en los cielos, fíjense bien, y las que hay en la tierra. En la tierra es la que nos toca hablar hoy. Usted y yo, hermanos, nuestros primeros padres, es conocido por todos nosotros que fueron tentados, cayeron en un pecado de desobediencia. Y el pecado trajo la muerte. Pero también Dios nos ha revelado en lo que hemos leído los privilegios que todos los cristianos tenemos. Nos ha dicho que tenemos una herencia en Él. Amén. Que como hijos somos herederos de algo. Y como hijo Jesucristo somos coherederos juntamente con Él de bendiciones. Ahora, hermano, alguien dirá, porque siempre ha sido la duda, ¿bendiciones celestiales únicamente? ¿Bendiciones únicamente futuras que tendremos que esperar o bendiciones para hoy? La palabra dice que también es para hoy, hermano. Amén. Que no tenemos
por qué esperar. Hay cosas que tienen su tiempo, van a llegar a su cumplimiento. Pero hoy tenemos ya herencia en Dios. Una de esas herencias ya nos las dio en forma inmediata. Nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones, dice la palabra. Pero hermano, pues eso pues no me ayuda a mi bolsillo. Alguien dirá, ya nos dio las arras del Espíritu, porque el Señor empieza por lo espiritual, amén. Porque Él mismo ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces Él no podría haber empezado por lo material. Por eso es que empieza por lo espiritual, porque sabe que empezando por lo espiritual, todas las demás cosas nos serán añadidas, amén. Por eso Él no puede, ¿sí?, hacer lo contrario o empezar al revés. Nos ha dado, hermanos, su Espíritu Santo para rescatar al hombre. Dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Nos ha dado a su Hijo y no nos lo dio nada más, ¿sí?, por dárnelos, sino nos los dio para todo aquello que ustedes ya saben. Fue crucificado, muerto y sepultado, fue maltratado, fue un varón de dolores, lo dio, lo cedió, no escatimó nada de lo que tenía para rescatarnos. Primero nos dio a su Hijo, y ahora que hemos creído en su Hijo, ahora que hemos venido a ser sus hijos también a través de la fe, ahora dice, ahí les va el Espíritu Santo de la promesa. Y nos ha dado su Espíritu Santo también. Dios no ha escatimado hasta hoy nada para que usted y yo entendamos esa revelación, esas promesas. ¿Y qué dice del Espíritu Santo? Dice, Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo nos va a recordar todas las promesas que tenemos en Dios. El Espíritu Santo nos va a recordar que no estamos solos, que tenemos un Padre, que Él dice que nos tiene en sus manos y de su mano nadie nos arrebatará. Amén. Ese Espíritu Santo es el que nos recuerda, hermanos, que tenemos destino. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda que a pesar de las tribulaciones y de las pruebas que hemos de padecer, tenemos un destino seguro en Jesucristo. Amén. Pablo bendice a Dios porque fue Dios el que tomó la iniciativa. Fue Dios el que accionó. Dice la palabra, nos escogió, nos eligió. Y escogió un medio. El medio o instrumento es en Jesucristo. También hubo un tiempo antes de la fundación del mundo, pero nos escogió con una finalidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como lo era su primera creación, como lo era Adán. Adán era un hombre santo y sin mancha delante de Él, porque Dios lo hizo perfecto. Entonces esta elección fue para Adán, esta elección fue para Enoc, esta elección fue para Noé, esta elección fue para el mismo Samuel, Saúl, los grandes héroes de la fe. Esta elección, hermanos, también fue para todos aquellos que fallaron. Escúchelo bien. La elección, la selección que hizo Dios desde antes de la fundación del mundo, fue para usted, fue para todos los que en el pasado obedecieron y fue para todos los que en el pasado desobedecieron. Porque la elección de Dios, la predestinación de Dios, hermanos, consiste no en un efecto determinista, no en un concepto de que a usted lo escogió para que se perdiera, no en un concepto de que me escogió a mí o a alguien más para que se salvara. En eso no consiste la predestinación. No nos escogió porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Entonces Él no escogió al hombre para que se perdiera. La predestinación del hombre consiste en que Él nos escogió para que fuésemos salvos en Él, en Jesucristo, amén. Pero muchos han elegido. Nosotros estamos eligiendo. Hay dos conceptos, hermanos, que se manejan con respecto a la predestinación. Dios ya escogió a quién se va a perder. Dios ya escogió quién va a ser salvo, dicen unos, pero entonces la predestinación está mal entendida. Primero, Dios decretó asignar a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él el hombre pecador encontrara la salvación. En eso consiste la predestinación, de que Dios preparó de antemano al Cordero del mundo, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, dice. En ese mismo sentido es que hemos sido
también predestinados. Dios escogió que el hombre no se perdiera. Él nos ha predestinado para salvación. Amén. Segundo, Dios determinó salvar a las personas que se arrepintieran y creyeran en su Hijo. También determinó que los que no creyeran en su Hijo y persistieran en su incredulidad, no había otra forma de rescatarlos. Cuando predeterminó que el camino, la verdad y la vida era su Hijo, en ese momento también determinó que el que no viene a Cristo no es salvo, por exclusión. En el momento en el que dijo que solo hay un camino para llegar a Él, en ese momento también determinó que aquel que no tomara ese camino iba a perderse. En ese concepto se entiende la predestinación. Tercero, Dios decretó administrar con suficiencia y eficacia los medios necesarios para el arrepentimiento y la fe de acuerdo a su sabiduría y justicia. Dios decretó administrar con suficiencia y eficacia los medios para que usted y yo llegáramos al arrepentimiento. ¿Qué fue lo que lo trajo al cristianismo, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo que usted se arrepintiera de sus obras malas o yo me arrepintiera de mis obras malas y viniéramos al cristianismo? Dios determinó que pondría todos los medios que estuvieran a su alcance. Imagínense cuáles son los medios de Dios. Son infinitos. Por eso dice la palabra que su misericordia es para siempre. Amén. Porque grande es su misericordia y su verdad. También lo predeterminó que utilizaría todos los medios para que usted y yo viniéramos a sus pies. ¿Qué tuvo que utilizar para que usted viniera a sus pies? Usted lo sabe. ¿Qué tuvo que haber pasado en su vida? Hay unos que llegaron a casos extremos. Algunos de entre nosotros ya estábamos agonizando. Algunos de entre nosotros ya no teníamos dinero en la bolsa después de haber gastado con muchos doctores. Algunos de nosotros no teníamos un hogar estable. Él va a poner todos los medios. Mediten esto, hermanos. Para que el pecador, hermanos, por eso el pecador no tiene justificación delante de él si no viene a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Porque Dios ya le dio a su Hijo. Dios le promete dar su Espíritu Santo para que haga su palabra y actúe conforme a su palabra y sea santo y sin mancha delante de Él. Dios está proveyéndonos todos los medios para que hagamos su voluntad y no podamos decir, es que no puedo hacer la voluntad de Dios, si es Dios el que lo está proveyendo. Por eso es que Dios no es injusto. Cuando Él dice, sed santos como yo soy santo, si nos los está pidiendo, es porque sabe que lo podemos hacer en las fuerzas de Él. Amén. Él no puede exigirnos algo que no podamos hacer, pero también no es injusto como para decir, háganle como puedan. Yo ya les di el conocimiento de mi hijo, de mi hijo, ahora ustedes háganle como puedan, rásquense con sus propias uñas. No, su amor, su predestinación, el haber fijado su plan, consistía en que también pondría los medios para que usted y yo permanezcamos, amén, para que usted y yo, que no hemos conocido de Cristo, vengamos a sus pies, le aceptemos como nuestro Señor y Salvador, porque no hay otra forma de llegar a Dios. Y ahora nosotros, que nos ha alcanzado la misericordia de Dios, va a poner todos los medios, los que sean necesarios, para que usted y yo permanezcamos, para que se cumpla aquella oración de Jesucristo que decía, Padre, no permitas que todos los que me diste, ninguno de ellos se pierda. ¿Se acuerdan de esa oración? ¿Ya la escuchó Dios o no? Oró Jesucristo, Padre, a todos aquellos que me has dado, no permitas que ninguno de ellos se pierda. Entonces Dios, habiendo escuchado a Jesucristo, que dice la misma palabra, que con oración, con ruego, con súplica, ¿sí?, buscaba a su Padre y le pedía, dice que fue escuchado por su temor reverente. Amén. Jesucristo fue escuchado. Entonces usted y yo, que hemos llegado a los pies de Jesucristo, Dios va a poner todos los medios, gloria a Dios, para que permanezcamos. ¿Qué le ha venido en esta semana o en este mes que ha pensado desviarse del objetivo que es Jesucristo? ¿Qué le ha venido para moverle la cabeza de modo que su vista la ponga en los hombres y no en Dios? Hay muchas formas, ¿sí?, en que nuestro enemigo va a querer hacernos resbalar, pero Dios, hermanos, no lo va a permitir. Amén. Por eso dice que sus promesas son firmes. Por eso dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. Pablo bendice a Dios, entonces, por su iniciativa en el plan de salvación. Y lo bendice a través de una doxología. Pablo es muy dado a utilizar los glorias a Dios
lo cual le pertenecen, amén, porque les pertenece. Una doxología, doxo es gloria, logías, conjuntos, multitudes, multitud de glorias a Dios. En las iglesias tradicionales protestantes se cantaba una doxología, que ustedes, los viejitos y no tan viejitos, se han de acordar, que decía: a Dios el Padre Celestial, a Dios el Padre Celestial, gloria a Dios. Consolador, unidos todos. Gloria a Dios, hermanos. No necesitamos más que alabar a Dios. No necesitamos más que alabar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Nos eligió. Dese por bienaventurado, hermanos, por haber entendido el Evangelio de Dios. Este es un misterio. El apóstol Pablo dice que para el que se pierde esto es locura. Cuando Pablo intentó, el rey Festo creyera y se gastó toda la teología que había disponible y le explicó la resurrección, le explicó el juicio venidero, le explicó todas las revelaciones de Dios. Festo le dijo: Pablo, te has vuelto loco. Así le dijo. Después de que Pablo se esforzó, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Quizás a alguno de ustedes le han dicho: te volviste loco por andar leyendo la Biblia mucho. Así cree la gente. Les empezó a contar de la resurrección. Cuando llegó a esa parte, le dijeron: ya cállate, te vamos a oír en otra ocasión. No nos vengas con esos cuentos. La resurrección, la crucifixión, la venida del Hijo de Dios, el creer que Dios se tomó la molestia de buscar al hombre, el creer que en Dios tenemos herencia, el creer que en Dios tenemos todas las cosas, porque dice la palabra: si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas espirituales, materiales, emocionales. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Gloria a Dios. Hemos leído, hermanos, que Dios nos bendijo a los creyentes con toda bendición espiritual en el interior, en el espíritu, en el exterior, en el orden material. Nos va a estar bendiciendo también el Señor. No estoy predicando un evangelio social, ni le estoy diciendo se va a enriquecer, hermano. Cómprese un taloncito, bendígalo y va a ver que mañana ya es rico. No estoy hablando de eso, hermano, sino le estoy hablando que si permanecemos en Dios, Él va a proveernos de todo lo necesario, sea espiritual, sea material, lo que sea necesario para que vivamos satisfactoriamente en esta vida, hermanos. Amén. Con dificultades, sí, con tribulaciones, sí, porque es necesario que el Hijo de Dios, sí, a través de muchas tribulaciones entre al reino de Dios, dice la palabra, pero que su corazón y mi corazón no se encuentre vacío, es lo importante, hermano. Si usted siente vacíos en su corazón, no le voy a decir que es un pecador, hermano, no. Todos pasamos por nuestros desiertos. ¿Cómo vamos a apreciar el agua si no hemos tenido sed? ¿Cómo podemos apreciar la sombra del Omnipotente si no hemos andado bajo un sol inclemente? Seremos llevados por el Espíritu al desierto también. Seremos probados sin lugar a dudas, pero los ministros de Dios, los ángeles de Dios estarán ahí para darnos nuestra torta, nuestro alimento, para que no nos falten las fuerzas. Amén. Dios ha bendecido con toda bendición espiritual. Como iglesia nos ha dado sus dones. Los dones espirituales, hermano, es parte de las bendiciones que Dios nos ha dado las bendiciones de la gracia, nos ha dado el perdón, amén. Ahora el asunto es, ¿lo hemos recibido? Amén. Nos ha dado su adopción, nos ha dado su gracia, nos ha dado una nueva filiación con Él, somos sus hijos. Nos ha dado la vida eterna, nos ha dado el cielo, nos ha dado las bendiciones interiores que hablábamos por el Espíritu Santo en nosotros. Y no nada más nos ha dado, sino dice la palabra que nos ha sobreabundado en la gracia. Amén. Dándonos la oportunidad a usted y a mí de disfrutar lo que es, valga la redundancia, de saber lo que es el gozo. Nos ha dado la oportunidad de saber lo que es la paz. Nos ha dado la oportunidad de que el Espíritu que ha puesto en nosotros, que esa simiente de frutos, y demos el fruto del Espíritu. Amén. Mire, Dios está en todo, por eso Pablo decía, en Él somos y en Él nos movemos. Está al tanto de nosotros en todas las esferas de nuestra vida. Nos eligió, nos escogió, nos trajo, nos atrajo, nos reconcilió consigo mismo. Llegamos llenos de culpa a sus pies
y salimos como grandes amigos. Gloria a Dios, porque dice la palabra que nos ha reconciliado consigo mismo. No nos ha traído, pues, no nos ha destinado, no nos ha predestinado para condenación. Mire, hermanos, en resumen, nos escogió, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos. Podemos llegar. Por eso dice que entremos al trono de su gracia con seguridad, con confianza, para alcanzar el oportuno socorro. Nos ha hecho aceptos, hermanos. No es válido ya que el hombre redimido hoy se siga sintiendo un gusano delante de Dios. Son expresiones que muchas veces utilizamos. Ya Él nos vistió con vestidos reales. Ya Él nos dio un anillo, ¿sí?, en donde nos dice que somos los herederos de Él, que continuamos con su simiente, que somos sus hijos. Nos ha dado calzados, nos ha vestido, nos ha lavado, nos ha limpiado. Gloria a Dios. Nos hizo aceptos, nos dio redención, perdón de pecados por la sangre de Cristo. Hizo abundar en los creyentes las riquezas de su gracia. Ya hablamos de las riquezas. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Oye, hermano, ¿ese es un misterio? Pues sí, era un gran misterio. Ahora nada más que se nos hace muy familiar, ¿verdad? Eso ya me lo sabe, hermano, ya me lo sé, ya lo sabía. Pues eso era un misterio. Eso de que solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos, era un misterio. Eso de que el ungido tenía que ser muerto primero, era un misterio que tampoco ni siquiera sus apóstoles entendieron en su oportunidad. Nos dio herencia, y para ratificar sus promesas, hermano, fíjense bien, para decir, sí, lo voy a cumplir, nos dio un sello que es el Espíritu Santo. Pero imagínense, ¿o saben qué? Todo sello, el sello ustedes saben que es un objeto grande, ¿sí? Puede ser cuadrado o redondo. Ese es el sello, tiene un mango. Dios lo tiene en su mano, el sello. El sello es el Espíritu Santo, pero ¿qué creen ustedes que tiene abajo el sello? Jesucristo, porque Él nos está sellando a la imagen de su Hijo amado. Por eso su anhelo es que alcancemos la estatura del varón perfecto. Nos ha sellado para que alcancemos, ¿sí?, la estatura del varón perfecto. Abajo del sello está Jesucristo. Nos está troquelando, nos está recreando a la imagen de su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Recreando, hermanos, a la imagen de su Hijo, renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento, para que gocemos y para la gloria de su nombre. Pablo bendice a Dios por la obra de Cristo. Dice Mateo 25:34, hermanos, para los que estén apuntando: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un evento futuro, es un evento futuro. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un canto que dice que cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Porque hemos oído de un libro de la vida, ¿verdad? Pues en ese libro de la vida nada más están nombres, porque aparte es un libro de los hechos, ¿verdad? Hay un libro de la vida y un libro de hechos. Pues el libro de la vida, como tiene puros nombres, pues es una lista. Entonces cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios, Pablo bendice a Jesucristo, hermanos, porque a través de Él Dios va a restaurar todas las cosas. Va a reunir, le dije, todo está fraccionado. Haz de cuenta que es como un vaso de barro que al quebrarse se hace añicos. Hay muchas cosas que no se ven hoy. Aún nosotros mismos, dice la palabra, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay muchas cosas que están dispersas. Incluso Pablo dice, ahora vemos como a través de un espejo, ¿verdad?, empañado. Pero gracias a Dios, porque Él, de su propia iniciativa, de su propia voluntad, lo único que lo empujó a Él a hacer las cosas, ¿saben qué fue? Su amor. Fue lo único que lo impulsó a Él a hacer lo que hizo. Entregar todo. Invirtió lo más preciado en nosotros. Y según la palabra de Dios, nosotros ya no somos nuestros. Tenemos herencia en Dios porque somos propiedad exclusiva de Dios. En 1 Corintios 6:20, hermanos, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay veces que vivimos como que lo que traemos es nuestro, ¿verdad? Porque se nos ha hecho, pues me costó mi trabajito, ¿sí? Hay veces que vivimos como que lo que traemos en la bolsa es nuestro, pero todo el paquetito completo fue comprado por Dios. Y dice aquí, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En 1 Corintios 7:23 dice, porque por precio fuisteis comprados. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios. Yo voy al mercado y compro, ¿verdad? Este es mío. Recuerde eso siempre, hermano. Usted ya es propiedad de Dios. Amén. Yo ya soy propiedad de Dios. Y Dios invita a todos los que no han creído en Él a que vengan a Él para participar de todas estas bendiciones que participamos los creyentes. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí dice una cláusula: si es que podemos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Por esto, hermanos, es que en el Apocalipsis 5, 9 y 10 hay unos seres vivientes que dice que cantan un cántico nuevo, y es lo que nos corresponde a nosotros. Esos seres vivientes simbolizan la creación de Dios. Todo lo que respira, dice la palabra, alabe a Jehová. Y más aún, los que hemos sido lavados, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y dice, y cantaban un nuevo cántico, y decían: con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Pónganse en pie, hermano. Tenemos muchos motivos para alegrarnos como cristianos, pero la salvación que Dios nos ha dado por su sola soberanía, por su gracia. Gracia es un don inmerecido, es un regalo inmerecido. Hemos recibido la redención, o sea, nos han comprado por precio. Hemos recibido la adopción, es decir, nos ha tomado como hijos. Y ese es el plan perfecto de Dios. El misterio de Jesucristo, que a través ahora de como iglesia, dice la palabra, contemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Que seamos santos y sin mancha. Tiene un corazón que ha sido muy golpeado. Lo que usted tiene en sus manos, hermanos, el ser hijo de Dios, es mucho más poderoso que todas las cosas que le puedan sobrevenir, porque mayor es el que está en usted y en mí que el que está en el mundo. Lo hemos oído, ¿verdad? Es parte de esa revelación. Es parte de esas promesas. Les invito a inclinar su rostro, hermano, y a darle gracias a Dios. Hoy es un día para darle gracias y alabanzas a Dios por todo lo que en Él tenemos.